¿Qué tal? Vamos a continuar con las actividades de esta secuencia número 10 de nuestro libro de tercer grado de matemáticas. Vamos a continuar con el resto de la sesión número 1. Habíamos planteado en el video anterior cómo plantear esta situación, cómo resolverla, utilizando, digamos, en esencia, lo que son los temas que es mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Bien, vamos a empezar a ver otro detalle que nos va a acercar un poquito más a comprender cómo es esto del factor del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Aquí, por ejemplo, vienen tres números. Y básicamente aquí la esencia es descubrir qué números dividen a qué otros números. Hemos visto en el bloque 1 lo que son los números primos. Nos vamos a enfocar mucho en ellos. Los números primos, que son aquellos que pueden ser divididos solamente entre 1 y entre sí mismos. Y habíamos visto por ahí en el bloque 1, en la criba de Eratóstenes, recuerden que vimos una tabla que nos representaba los números desde el 2 hasta el 100 y veíamos qué números se podían dividir entre 2, entre 3 y así sucesivamente. De modo tal que tarde o temprano nos quedaron solamente algunos números que no pudieron haber sido divididos más que por el 1 y sí mismos. Y bueno, recuerda que tenemos, por ejemplo, al número 2, al 3, al 5, al 7, al 11, al 13 y así sucesivamente. Obviamente no son muchos números, tampoco estamos trabajando con todos. Bien, pero bueno, entonces aquí podremos marcar lo siguiente. Bien, entonces aquí tenemos números primos. Números primos: 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. Bien, nos dicen que descompongamos en factores cada número de manera que primero sea 2, luego el 3 y así sucesivamente hasta que ya no se puedan descomponer. ¿Sí? Bien, esto básicamente viene a ser la esencia de lo que es el mínimo común múltiplo. Prácticamente eso es la idea. Nosotros lo veíamos mucho esta actividad cuando buscábamos un denominador en común para la suma o resta de fracciones. Entonces, tú sacabas tantas mitades como fuera necesario. En este caso, por ejemplo, vamos a inventar que tenemos un 180. Bueno, no vamos a inventar, aquí está, 180 y lo dividimos entre 2, pues nos va a dar 90. ¿Se puede sacar otra vez mitad? ¿O lo podemos dividir entre 2? Por supuesto, y nos da 45. Ya no se puede sacar más veces mitad. Entonces nos vamos con el siguiente número primo, que sería el 3. ¿El 45 lo podemos dividir entre 3? Sí, y nos da 15. ¿El 15 se puede dividir entre 3? Sí, y nos da 5. Ya no se puede sacar otra vez digamos como se decía, ¿no? Tercera. O bueno, ya no se puede dividir entre 3, sino ahora quinta, que son los números primos, ¿no? Llega el momento en que se convierte en 1. Se acabó. ¿Sale? Ahora, en este caso, yo veo que tengo el 180 y es igual que multiplicar 2 veces 2. Aquí son estos dos 2 que nos salieron. Los 2 3 que también nos salieron y el 5. Ahora, esta es una forma que se llama desarrollada porque viene, digamos, expresado cada uno de los factores. Pero tenemos una versión como más condensada, más pequeña. Y eso es expresar una multiplicación en forma de potencia. Recuerda que la potencia te indica cuántas veces se multiplica la base. En este caso, como 2 veces se está multiplicando el 2,
pues le ponemos 2 al cuadrado. Como 2 veces se está multiplicando el 3, le ponemos un cuadrado aquí. Muchas veces las personas confunden y lo que hacen es multiplicar el exponente por la base, cosa que es incorrecta. Por eso, bueno, vale la pena hacer esta aclaración. En realidad es un 2 por 2 y aquí es un 3 por 3. De forma análoga, hacemos lo mismo con el 600. Sacamos tantas mitades como nos es posible. En este caso, por ejemplo, lo dividimos entre 2 y nos da 300. Lo dividimos otra vez entre 2 porque sabemos que podemos seguirlo haciendo. Nos da 150. Seguimos sacando mitad y nos da 75. Ya no se puede sacar mitad. Lo que podemos sacar es, digamos, dividirlo entre 3. Y nos va a dar 25. Ya no puedes dividirlo entre 3 más. Sin que te salga, bueno, lo puedes seguir dividiendo, pero te van a salir números decimales. Y el punto es que salgan solamente números enteros. Entonces, puedo dividirlo entre 5 y me da 5. Y otra vez puedo dividir entre 5 y me da 1. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo expresar el 600 como una multiplicación donde hay 3 veces 2 multiplicándose. Hay un 3 que se está multiplicando, que es este que estoy señalando, y 2 5 que están multiplicándose. Esto es en su forma, digamos, amplia, desarrollada. Y en su forma condensada, pues lo represento con exponentes. Como hay 3 veces 2 multiplicándose, pues en lugar de, digamos, de poner 3 veces el 2 multiplicándose, pues le pongo solamente 2 al cubo o 2 a la tercera potencia. Por 3, porque solamente apareció un solo 3, por 5 al cuadrado, porque aparecieron 2 5 multiplicándose. De forma análoga voy a tener que hacer el mismo procedimiento, pero con el 3780. Saco mitades tantos como me sea posible. Se acaba, ya no puedo sacar más mitades hasta el 945. Y de ahí empiezo a sacar, digamos, dividir entre 3. Recuerda que son parte de los números primos. Entonces, tengo 315 entre 3, 105, vuelvo a dividir entre 3 y me da 35. Ya no puedo dividir entre 3. Aquí puedo dividir entre 5 y me da 7. Lo que, bueno, por primera vez ahora voy a probar el 7, porque no hay otro más que el 7 para dividir. Finalmente todos terminan en convertirse en 1. Igual. Nota desarrollada, 3780 será igual a 2 por 2 por 3 por 3 por 3 por 5 por 7. Y aquellos factores que se repitan los puedo expresar como si fueran exponentes. Como había 2, 2, pues le pongo un 2. Como había 3 multiplicándose, pues le pongo 3 al cubo. Los otros pues, no se repiten, no le pongo nada. 5 por 7, nada más. Bien. Tú lo puedes comprobar con tu calculadora y te tiene que dar lo mismo. Por ejemplo, aquí 2 por el 3780. Voy a multiplicar 2 veces 2. Luego voy a multiplicar por 3. Permítame, vamos a corregir aquí de principio. 2 por 2, 4. Por 3, 12. Por 3, 36. Por 3, 108. Por 5, 540. Por 7, 3780. Bien, entonces tú lo puedes hacer con tu calculadora y compruebas que en realidad tienes lo mismo. Muy bien, pues bueno, vamos a ver. Dice, en la actividad anterior, verifican que en la última descomposición de cada número solo aparezcan números primos como factores, que es lo que hicimos desde el principio. Si hay algún factor no primo, todavía se puede descomponer. Por eso insistimos desde el principio del uso de números primos. Ahora, dice aquí las notas, que es lo que yo te decía, que puedes, en su forma desarrollada, puedes representarlo
mejor en potencias, que es una forma más pequeñita de representar lo que dice factorización en números primos o factorización prima, que así se le llama. Ahora, el proceso se repite con estos ejemplos, solamente que, bueno, en tu libro tienes estas notas, esta tabla está incompleta, pero sabiendo un poquito más o menos la dinámica, sabrás ver a qué se refiere. Por ejemplo, el 12, lo divides entre 2 y pones aquí un 2, porque sabes que te da 6. ¿Lo puedes seguir dividiendo entre 2 el 6? Claro. Y lo divides entre 2. Te queda 3. Al 3 ya solamente lo puedes dividir entre 3. 2 por 2, 4 por 3 son 12. Aquí lo tenemos. Y en forma de potencia pongo 2 al cuadrado por 3. El 18, ¿le puedo sacar mitad? Sí, le puedo sacar mitad y me da 9. Luego del 9 tendría que sacarle tercera, o bueno, dividirlo entre 3 y me da 3. Y todavía puedo dividirlo otra vez entre 3. Bueno, básicamente descompongo el 18 en 2 por 3 por 3. 2 por 3 son 6. Por 3, 18. O lo que es lo mismo, 2 por 3 al cuadrado. Los demás ejemplos, por ejemplo, aquí tengo mi notación desarrollada, pues sería lo mismo que si yo agarrara y, por ejemplo, multiplico 5 por 5 por 3 por 2 por 2 y me da 300. Pero en forma, digamos, compacta, con potencias. Como hay 2, pues pongo 2 al cuadrado. Como hay 2 5, pongo 5 al cuadrado. Igual acá, el 72. Si yo tengo el 72 y lo divido entre 2, pues me da 36. ¿Puedo dividir el 36 entre 2? Claro que sí. Y me da 18. ¿Puedo dividir el 18 entre 2? Claro que sí. Y me da 9. Ya no puedo dividir entre 2, pero puedo dividir entre 3. Y me da 3. Y ahora solamente puedo dividir entre 3, otra vez entre 3. Y me queda 1. Entonces, si yo lo reviso, básicamente esta es una forma de descomponer el 72 en, digamos, factores primos. Y en forma más compacta, como hay 3, 2 multiplicándose, pues le pongo aquí un 3 como exponente. Y como hay 2 veces 3 multiplicándose, le pongo un 2 como exponente. De forma análoga, aquí lo que voy a hacer es descomponerlo. ¿Cuántos 3 hay aquí? Hay 3. 1, 2, 3 multiplicándose. ¿Y cuántos 5 multiplicándose entre sí? Hay 2. 1, 2. Multiplico para obtener el resultado que tengo acá. 5 por 5, 25. Por 2, por ejemplo, me dará 50. Y 9, 3 por... bueno, ahora sí que siguiendo, le voy a poner aquí para que quede un poquito más claro tal vez. Voy a ponerle 2 por 3 por 3 por 3 por 5 por 5. Voy a tener que corregir aquí. Serán 3, sí. Aquí vamos a corregir. 1350. Muy bien. Serían 27 por 2. Olvidé quitar algunas cosas aquí. 1350. Muy bien. Ok. Ahora, dice, consideren la factorización en números primos 2 por 3 por 5 por 7. Con base en ella contesten a qué número corresponde. Bueno, 2 por 3 serían 6, por 5 son 30, por 7, 210. ¿Cuáles son los divisores primos de este número? Pues bueno, el 2, el 3, el 5 y el 7.
Todos los pueden dividir y te va a dar números enteros. Esa es la clave. Expliquen por qué la factorización de números primos muestra que el número es múltiplo de 30. Porque si consideramos multiplicar los divisores 2, 3 y 5, podemos obtener el 30. Y 30 puede dividir al 210. ¿Habrá algún otro? Pues sí, puedes considerar el mismo 15, por ejemplo, porque te daría de la combinación de ellos. 3 por 5. ¿Habría algún otro? Pues sí, 7 por 5, 35. Las combinaciones de ellos te darían una mayor cantidad de números, pero habría que combinarlos. Ahora, teniendo esta factorización, dice, ¿cuáles son todos los divisores de este número? Deben ser 12. Vamos a ver qué número es. Si yo tengo 2 por 3 por 5 al cuadrado, me va a dar, serían... A ver, vamos a checar. Entonces, tendríamos 2 por 3 por 5 por 5. Nos daría 150. Ay, 150 aquí no. Aquí lo queremos. Muy bien. Ahora, ¿qué números pueden dividir al 150? Se supone que son 12, por ejemplo. Y aquí tenemos que pensar en las combinaciones que me podrían hacerlo. No solamente los números primos. Por supuesto, el 1 está por default. Te da un número entero. 150 entre 2 también me da un número entero. 150 entre 3 también me da un número entero. 150 entre 5 también me da un número entero. 150 entre 6 también me da un número entero. 150 entre 10 también me da un número entero. 150 entre 12 también, entonces en este caso el 12 no sería. Entonces habríamos que hacer algún cambio, porque el 12 no sería, sería otro. Ahorita lo vamos a modificar. El 150 entre 15, sí, me da un número entero. El 150 entre 25, sí, me da un número entero. 150 entre 50 me da un número entero. 150 entre 75 también me da un número entero. Y 150 entre 150 también me da un número entero. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos números que pueden dividir de manera, digamos, entera y que se considerarían divisores. Ahora, ¿cuántos tengo? Tengo 3, 6, 9, 11. Me faltaría uno. Tengo que revisar las combinaciones. Por ejemplo, el 6 sale la combinación en 2 por 3, me da 6. Recuerda aquí vamos a ponerlo, es que si yo tuviera 2 por 3 por 5 por 5. Entonces, reviso las combinaciones. 2 por 5 me da 10, aquí ya lo tengo. 2 por 25, porque ya no tendría mucho sentido volver a multiplicar el 5, me va a volver a dar 10. Lo que sí puedo juntar es 3 factores. Y por ejemplo ya tengo el 6 y ya tengo el 10. Ahora con el 3. 3 por 2 son 6, ya estaba. 3 por 5, 15, aquí lo tengo. Ahora con el 5. 5 por 2 son 10, aquí está. 3 por 5 son 15, 5 por 5, 25. Ya hice todas las combinaciones
de a dos números, ahora de a tres. 2 por 3 son 6, por 5 son 30, que es al parecer el número que me faltaba. Porque si yo divido 150 entre 30, también me da un número primo. Entonces, al parecer estos serían mis 12 números que completan, bueno, o los 11 que completan al 1 y ya serían 12. Entonces, estos serían los divisores. Me tienen que dar divisiones, o incluso lo voy a poner aquí. Los divisores nos tienen que dar divisiones, o bueno, ¿cómo podremos decir? Me tienen que dar un cociente entero. Voy a decir un poquito de tamaño aquí. Vamos a acomodarlo acá. Quedar un cociente entero. Ahora, los números 2, 3 y 5 son factores primos de 150 y también son parte del conjunto de divisores. Verifiquen que exceptuando el 1, todos los demás divisores resultan al multiplicar 2 o más factores primos. Por ejemplo, el 15 es el producto de 3 por 5. Eso ya lo habíamos visto. ¿Cómo se obtiene el 50? Pues 2 por 5 al cuadrado, que sería igual a 2 por 25. Vamos a subirlo aquí un poquito. Igual aquí, que básicamente sería 3 por 25, que me da 75. Bien, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Espero que te haya sido de gran ayuda y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.